Yorana Corúa, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapanui, Han Aroareca. Te mando mahingo a los Hanui Corúa y te vas a nei o te jare peutu punatón ariki, te ingoaco Han Aroareca. Yorana Mahani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Tucu? Un gusto de verte de nuevo en este restaurante Moana, en este precioso lugar que estamos acá. Bueno, gracias a Dios. Hoy nos acompaña el clima, Tucura, con el tema de que no está tan fuerte el sol, No está tan ¿cierto? fuerte el sol, se puede sacar un poco los lentes y bueno, también está trabajando ahí los chiquillos. Tenemos un poquitito de ruido, pero detalles, yo creo. Se escucha ahí cortando el pasto en todo el lugar, Han Abarevare, está full producción, está full Tema Tapati. Tema Tapati, la Expo Tapati también se viene y tenemos invitados especiales hoy día que van a hablar justamente de eso. Pero antes de eso, Mahani, vamos a mostrar... Vamos a recordarle que vamos a estar viendo las notas sobre el cierre del taller de Tapati en Apoqui, Tucura, y también vamos a ir viendo otras notas sobre los talleres de verano que aún continúan. Así es, bueno, y sin más preámbulo, estamos imagino que choranéis tu mais puoco pijak terengongoro chartabana, ahí a todo naingua ko hanana pon, hokuru mai tekoa et puoco o te ornato, ahí a cajurea pate tuki. Adelante, chiquillas. Aquí le tenemos Bienvenidas. un juguito especial a nuestras invitadas, auspicio del restaurante Moana, Yorana Nana. Yorana. Bienvenida. Yorana Nana. Nada por tú aquí, cajurea allí. Bienvenida. Hola, Y tenemos... Ay, perdón. Tu lente casi me... El sol. El sol. No, comentábamos con Tucura de que hoy el clima nos acompaña y no está tan fuerte el sol como en los otros programas anteriores. Bueno, empezamos con la primera pregunta, Mahani, ¿tú? Tucura nos mencionaba que ya estamos en plenos preparativos para esta versión de Tapati 2022 y ustedes son una parte muy importante de este equipo porque Hanana está a cargo de la Expoferia Tapati y la Caju está a cargo de todo el tema de la ornamentación. Así que cuéntenos un poquitito sobre cómo va este proceso. Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos. Justo tuvimos un tiempo para venir hoy día, porque de todas las entrevistas es la primera que aceptamos. Todas las resto han sido a través de audio. Sí, así es nuestro segundo año de desafío Expo Tapati. Estamos súper contentos, tenemos un equipo súper organizado esta vez. Hemos trabajado solas porque el año pasado aprendimos ¿ya? Y también me gustaría mencionar a que es Carmen Galisteo, que ella nos enseñó el tema de... Nos dio como los tips muchos más, más distintos que fuimos mezclando dentro de nuestro trabajo anual. Entonces este año trabajamos sola y creo que lo hicimos súper bien, el equipo está capacitado, está súper bien liderado. Yo creo que yo estoy contenta con el resultado que hemos tenido hasta el día de hoy, de este año. Aparte que trabajamos con tiempo. Claro, ¿cuánto han demorado en esta segunda versión de la Expo Tapati, Hanana? Mira, hemos estado más semanas, pero con tiempo, porque esto partió en 3 etapas. Primero la obra gruesa, que lo hizo Manolo Pon con su equipo, apoyado también por el equipo de operaciones que está a cargo de Juan Encina. Después pasó a nosotros como producción en apoyo conjunto con Ornato, que siempre agradezco a la Caju que siempre también está apoyándonos en este tema. Y ahora viene la etapa de la ornamentación, ¿ya? Y que esta es la parte donde entra aquí mi tía. Yorana cajurea. Yorana Maupukuranga, Yorana Terapanui Tato Eu Imayana Draua Hakapupa, Rae, Yorana Mahani, Tucura, Yorana Corúa, He Amu Iti Atu Mau Hanana, Oroteanga Tato Ane, Toro Otato Tapati Rapanui. Amato, Maitu Matahitiraroe, Yanga Yohomayai, Hakamo Titika Teanga. Oiran barurua tu kia Carmen Galisteo, koiat me iba mai mana mo iteo mau ararua mo hakatere te hanga ni o te Expoferia hakanehe e pehi va atakoa hanga un maururua tu arote bahane kite pro empleo ta ato ako ite ako rua kwai e chinae e vai imaginae e katie kalito nino maururu korua ta atoa e ko hakaroa tu vidvananga herahi o te tangata hanga ni muriau korua ta atoa maururu hei korua te hanga nei tu une kitero nei maururu ato ki kwamejo kit nu anga ni Hanana koraua me enei e anga tuena irotera a irote ua irote tokerau o ira he amuato da emato ha amatai i te anga nei o te feria a Manolo te anga nei te mau toro ane ho mai mato kum mau ak Hanana taktitika tu o mau te vai atu te mana te hakanehe nehe mo te anga tatou mo tatou ngapoki mo te hinarere mo te moko anua mo kwa koro
he oka matu tiare, mai tu matahi tiraro atuena, matu wanga mohakanehenehe pa escenario, expoferia. Y el cierre perimetral. Es cierre perimetral Que aquí también neire ojiva. es un nuevo cambio que surgió también desde el Exactamente. año pasado, que ya no parece una manca de animales. Claro. Así que el equipo de Kahura Ornato ha estado... Haya korua haknehenehe ite ihanga baribare, ha korua me ianga mo haknehenehe ite ajusta to era orunga era orar tokoa, que manejo ita himiro penui pera, ha te rame Te porta macetero uriana koe bananga mayena mo apabate tiare. Kamiare ai maua aruhanana i te puruhinga. Te puru pa i dava mahani e trapanui te takea he kiena e korua pa he manka hoi a. Maua i kamiare hanga mo haktau o mauanga. E pehi i matahiti ko koho ape mua e hakariwariwa e oha tuena maua kahanana te anga. To mai ai maua kamiare ai pou picano ki te rollizo. To a maua i te picano i te vara kamiare aki te taura. Oira te porta macetero ena koe ki mai ena mo apapa te tiare irunga. Ko tiare he te tiare haknehe. Dau huru tiare au e oka tuena kot filolendro, kot mala madre, kot alegría del hogar, he haari, pero atarahi he haari. Arua kot ibiskot menia akwe haktama e oha tuena mot ngā matahiti ena kauhena pemua. Te rua me e. Te maua e anga nei maua hanana hai mahana. E airo ake mahana he anga maua i te... Anga municipal herae. Maua e anga nei hei mahana mo puru i te hare mauku, ke mahana he anga maua i te ruanga, he oho maua to mai maua tao a mai rote i te bodega. Tari mai ki hanga vare, te tiare maua e apapa nei, hei mahana dae ki te mahana o tapati rapanui. Mahana pai he haamata tapati rapanui, mahana maha, ko tari mai ai maua tiare i te raa, he tingai pai e te vai mitio nei o hanga vare. He haka au uino mai koi. No, ahora vamos con Hanana. Hanana, cuéntanos, ¿cuántos feriantes tenemos esta vez, este año? El año pasado tuvimos como 32, 30 o más, creo, feriantes. Este año, bueno, sí, también es súper importante mencionar que dentro de todo este equipo, porque esta es la parte de operaciones logísticas, lo que nosotros con Cajurea estamos conversando, pero todo esto tiene un tema mucho antes, que es la organización en sí de los feriantes. Y los feriantes se dividen de 4 etapas, que es artesanía, agricultura, artesanía hecho a mano, y la zona de comida y la zona de comida caliente. Okay. ¿Ya? Entonces, en cada pasillo, porque en los stands que ustedes pueden ver, se dividen en el pasillo de artesanía, hay más de 16 personas, que incluye también artistas que van a tallar y van a pintar en la feria. Exacto. Ah, mira qué bonito. Eso está a cargo de Tamara Valenzuela, que es una colega nuestra que también ha estado trabajando mucho en este tema. Así que va a haber un pasillo donde pueden ir a ver también las personas que postularon al concurso de Tapati del afiche. Entonces los afiches van a estar ahí en exposición y aparte ellos van a estar pintando sus artes. Así que por favor... que todos estos artes que van a estar pintando en esta son para la venta, para ellos. ¿Ya? Lo mismo a las artesanías de las nuas que quiso venir a mostrar sus collares de la Nui, etcétera. Todo eso es para la venta. Imagino que todo esto que se va a vender en estas ferias, Hanana, tiene que tener pertinencia totalmente. Exactamente. Todo ese fue uno de los puntos más importantes y que le costó aprender a las personas, pero como ya tuvimos la experiencia del año pasado, este año no nos costó mucho a que ellos aprendieran. Sí, tuvimos muchas personas que fueron a inscribirse este año, pero solamente quedaron los que realmente quisieron cumplir con el reglamento, que es pertinencia total local. Después viene el área de agricultura, que me refiero, por ejemplo, a las mieles, a los jugos de guayaba, miel de guayaba, todo lo que sea trabajo con producto local, ¿ya? Y las personas que venden plantas, todo ese tipo de cosas, bisutería, pero todo que tenga que ver con local. Y después luego viene la otra área que es de comida, pero que no se va a preparar en el momento. Ahí se va solo precalentar, ¿ya? Que es un punto súper importante para que todos sepan que por qué no aceptamos, porque no es Aremauco. Es un stand donde tú puedes ir a vender tus empanadas, tu ceviche, todo el producto que tú quieras, pero preparado. Allá no se va a ir a preparar, se va a vender lo que tú ya traes preparado, ¿ya? Para que quede claro. Y terminaríamos con la zona de
De los stands que hicimos este año, que nos quedaron preciosos, agradezco mucho al equipo de Bacaquipo porque de verdad que cuando yo planteo las ideas, ellos lo transmiten y lo producen y en conjunto hacemos cosas maravillosas, así que estoy súper contenta, agradezco bastante al equipo de Bacaquipo que trabajamos con muebles reciclados. Todo este equipo y ahí viene después la zona de plan empleo. Exacto. Así. Bueno, antes me gustaría preguntarle a las dos que... Espera, para terminar, tu pregunta me todavía no la contesto. Ya. En total hay como Muy 60 bien. personas. 60 beneficiarios. 60 personas. Wow, ahora el doble. Exacto. Es el 60. doble del año pasado, claro, si el año pasado eran Más o menos. 34. 43 solamente en la zona de la expo, pero contando los de afuera, más los cubitos y todo el resto de los carritos que ponemos acá nosotros, casi 60. El año pasado pudimos ver que hubo como una especie de competencia, de actividad, de que estos feriantes participaban para poder ganar... Sí, lo que pasa es que cada año hacemos un concurso. Eso, un concurso. ¿Por qué? Porque como todo esto tiene un proceso, queremos saber quiénes son los que están más comprometidos y que les interesa el tema de pertinencia local. Entonces, premiamos a los expositores que realmente se sienten comprometidos con el trabajo y con la Tapati y que cumplen cumplen exactamente cada etapa. Perfecto. O sea, cada uno de los reglamentos, llegan con su ropa de pareo, su florcita, atienden contentos a las personas, su mesa, su stand, oye, nada que decir, la presentación personal, la Eso imagen. es muy importante. Eso es muy importante y seguir obviamente el reglamento. Eso atrae totalmente al público que va a ir a comprar. Que desde el municipio venga como esto de poder estandarizar y protocolarizar a las personas. Y estamos contentos también porque, mira, si bien es cierto ahora no hay turismo, pero este es nuestro segundo año, la gente local queda maravillada. Y imagínense cuando más adelante, cuando abra el turismo, el turista va a venir a ver y probar productos realmente con total pertinencia. Entonces ya no va a ir al carrito a comprar papas fritas, por decirlo, con todo respeto a los carritos, ¿ya? Pero van a ir a comprar ceviche, camote y cosas que son Producto local. Bueno, antes de darnos bien la lluvia, me gustaría preguntarles cuál es la proyección que tienen de sus unidades en las futuras Tapati, qué es lo que, cuál es el sueño de ustedes. Mi sueño es que me dejen el proempleo. Completo, mis 3 teams, 4, 5, 6. Oye, ojo, sí, porque las dos, Hanana y Caju, han agradecido totalmente durante la Cajuría y la Hanana durante toda la entrevista a sus equipos de proempleo, de que son, o sea, eso quiere decir que son demasiado importantes para cada unidad. O sea, gracias a ellos hemos podido lograr muchas cosas. O sea, si bien nosotros lideramos y damos las ideas y nosotros estamos siempre ahí con ellos tirando ideas y ellos las ganan y las ejecutan. Entonces, estamos súper contentos y si no están, de verdad que yo en mi equipo de producción tengo 5 personas. Imagínense, no puedo avanzar, no puedo hacer tantas cosas bonitas con 5 personas. Lo hemos hecho, pero no con todo esto que ya hemos demostrado al público de que gracias también al equipo de proempleo es que podemos lograr más allá. Hanana, Caju, ¿algún mensaje para la comunidad? La quería decir algo. Súper. He amutakoa tu no ko te angane ya o maua ko Hanana i tu atakoa ko Manolo yang atuena kami are ate niu od mori hanga etahi ekeri hakao hao hakao kanyeria api te niu da huru me od mori kami are maine nu nei te pangaha od mori to mai at nu nei ko hao etahi no abahata mo haktere i mori etahi no oro te kona ta ato ane yo hanga vare o ira ta eno ornamentación mawanga ecoferia i tu dauhuru tangata dauhuru wanga irahi te tangata yanga yo mai nei ta no kwa Hanana he grupo kwa Manolo kwa Víctor kwa Tomás kwa Mello Bati, Maurura tukite nuanga na Bati, operación Hatumai. Tangata moha umay moha pa uta diare. Herangi no tukite tangata ta toa, hapa uta tuanga tato uta o maua, o korua ta toa. Hapa uta diare aku ina ko tarikit kon harera. O veo ro e kirung et miro, no me no ko ta to. Heuti maua, maururu atu mahani tukura te tatu aamu. Pemu akao na korua he hakatekea he atu matouanga. Maururu atu takoa kit kopetahi.
ko Juliet, ane vai mai mana ne kiau, hakatere au pemua, maururo to kanana, ko ia to o Wau to o kurima kuia to o kurima matau e au herima matau o ona maururu atu ki no tatoa ki ayuriko ki tavana e ki no tatoa ki akahanga maururu y orana tato. Bueno, antes de despedirnos, Antes de despedirla, agradecidos también nosotros de ustedes que nos hayan venido a contar sobre este hermoso trabajo que se realiza. Que la gente no lo ve, Tucura, y es un arduo trabajo. Les vamos a dar Maururu Mahani. de Taylor Aronui, que siempre está con nosotros. Anaquena también, Ay, que está con felicitaciones a nosotros. Taylor. Cosmético Maururu, Anaquena, una Taylor. crema ahí para sus manos, para después de trabajar tanto, hidratarse. Para hidratar. Y Manabay Carolina también. Ay, que está con gracias. nosotros. Tomates de Manabay Carolina para su ensalada, para los gracias. equipos. Bueno, no va a alcanzar para todo el grupo por empleo, pero bueno. ¿Es para llevárselo o es para Sí, para llevárselo. Para llevarlo. Así que con esta preciosa entrevista no Maururu, se vayan chiquillo, de aún. verdad. Chiquillo, Maururu. Con un salud nos despedimos. Salud, La chiquillos. unidad de producción de venta y unidad de ornato municipal. Maururu. Saludos a los chiquillos de las cámaras. Bueno, y con este salud, vamos a ir a ver la nota de cierre de Tapatingapoqui y también vamos a seguir viendo las notas del taller de verano. Grana Coruba, sean todos muy bienvenidos. Hoy estamos en el Centro Cultural Tongarik y me acompaña Ángela Pacarati, una de los maoris y encargada también de todo lo que fue estos talleres de Tapatingapoqui. Estamos con el humo y estamos finalizando y queremos preguntarte entonces, Cheche, ¿con qué sensación te quedas después de todo este proceso que fue tremendo el trabajo que realizaron con los niños? Mira, me voy llenito con todo lo que es de los talleres que realizamos durante el mes. Me voy con harto cariño de mis niños que se nutrieron con todos los talleres que se les impartió acá en el Centro Cultural. Muy feliz. Un poco triste porque estamos dando el término de este taller. Perfecto, cuéntame un poquito también para que sepa la gente cuáles fueron los talleres que se impartieron. No dos, porque son bastantes, ¿cierto? Pero cuáles fueron algunos ahí y cuál es la idea también por detrás. Bueno, nosotros impartimos Tintinajute, Tauquitejuri, Acabenga, Tautari. Hubo también fabricación de pora, que los mismos niños también realizaron y se tiraron al mar. Muy contentos porque estaban muy interesados en mis niños, todos estos niños muy interesados, con ganas de aprender. Purun matura uhuru tayere vai mai te avane. Kokoa ana tok mahatu i te hanga o te ngapoki nei i o mai nei papa i nei te awa nei. Nā he haka te kia te tapati ena o te tapati rapa nui, te rau huru i te o te awa nei. Angarina, he āmu atu pene he puru te matu taiere, hai umu e kokoa anau. E hanga umo noi atu te tau ena pemua, hanga ko rua, mo mau mai, mo mau tatu reo, mo mau i tatu rauhuru roa o te paherahera, mo haka nyangi ki te ngapoki, Maururu y Orana. Con ese tremendo mensaje entonces, y ven aquí conmigo, Cheche, vamos a ver qué opinan los niños también, después de todo este trabajo de mucha dedicación de los maoris y también de la Corporación de Arte y Cultura, a la espera de que se destape el humo. Vamos a conocer. Estamos con la Tamajina, quien participó de los talleres, bueno, de todo lo que fue los talleres, pero ¿cuál fue el que más te gustó? Hacer collares, ¿Y por qué? porque fue muy entretenido y fue que yo nunca aprendí a hacer collares porque mi mamá estaba muy ocupada y mis tías siempre hacían collares, entonces le iba a pedir, pero estaban tan ocupadas que no me dejaban. Por eso por el día quise ir a este taller porque me encantó, fue muy lindo, hicimos muchas cosas muy entretenidas. Qué bueno. Y Y de la cultura también, ¿cierto? ¿Qué le dirías tú a los otros niños que no fueron parte del taller? Que vengan, que no vengan, que participen. que participen para que vengan a aprender todos los de el día de Rapa Nui, cómo es Rapa Nui, aprender cómo las cosas, cómo hacen en Rapa Nui, para que vengan a disfrutar. Totalmente, ¿cierto? Nos despedimos ahí a la cámara.
Ahora estamos con dos de los alumnos, la Oji y el Nuku. Cuéntame, Oji, ¿qué te parece que ya llegamos al término de estos talleres? Bien, y ojalá que nunca se termine este taller y se dure todo el verano, porque igual casi todos acá se aburren en la casa y yo no hago nada en mi casa, solamente estoy con mi hermano. O sea, una buena oportunidad, ¿o no? ¿A ti, Nuku, qué te pareció en los talleres? Bien, pero no me gustó que se acabara. Me gustaría que el taller siga. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más les gustó de aprender en estos talleres? Todo. ¿Todo? ¿Qué fue lo que aprendieron? Kaikai, Tingiting Majute, Pero ¿qué más? Tauquitejuri, lanzar yerba luisa, varias cosas aprendimos acá. ¿Y cómo estamos para allá? ¿Van a participar en la Tapati o no van a participar? Sí, yo sí. ¿En qué va a participar? En Kaikai, en hacer collares, ¿Y tú, Nuku, en qué más? Acá venga y hierba Luisa. Eso, ¿estamos con ganas entonces de participar? ¿Sí? ¿Qué le darían mensaje a los niños que nos están viendo en televisión de que cuando vayan a estos talleres? ¿Hay que participar o no hay que participar? Hay que participar. ¿Por qué? Porque igual la cultura se va a acabar y tienen que casi todos los niños participar. Bueno, entonces los Rapa Nui. ¿Qué opinas tú, Nuku? Que tienen que participar para que la cultura siga adelante. Bien, ahí le sopló la Oji lo que tenía que decir, muy bien. Nos despedimos entonces, ahí a la cámara, vamos a conocer nosotros qué le parecieron a los maoris que estuvieron participando durante todos estos talleres durante más de un mes. Estamos ahora con Margarita Cáceres, quien fue una de las maoris que estuvo ahí con total disposición durante todo este proceso de Tapati en Gapoki. ¿Con qué sensación nos quedamos después de que estamos finalizando ya los talleres? Sí, con una sensación de que queremos que todos los niños continúen esta disciplina. También quiero destacar que hay alumnos que es su tercera versión del taller y han crecido, han madurado, por lo tanto toman los conocimientos de distinta manera, se van reforzando contenidos anteriores y lo principal es que traigan a sus niños a estas actividades. Siempre el equipo va a estar formado por gente Rapa Nui que los conoce, que tiene cercanía a ustedes, así que no tengan miedo y no pierdan estas oportunidades. No sea por el tiempo ni por que no haya ninguna excusa. La verdad es que esto es preparado para los niños. Hay mucho esfuerzo detrás de esto, probablemente hay recursos también, pero el cariño, el amor, la dedicación que les exponemos para que todos aprendan y todos estén, pero más que impregnados de su cultura, eso es impagable. Entonces realmente la idea es que ellos vengan y ustedes, padres, siempre tengan la capacidad de sorprenderse ustedes mismos, porque sus niños los van a sorprender. Así que los invitamos, el Centro Cultural Tongariki siempre está abierto para ustedes, para muchas actividades, siempre está lleno de actividades, así que es importante que estén al pendiente y vengan, nada más que eso. Ese es el mensaje entonces, aprovechar la oportunidad, ¿cierto? Y felicitarte porque has hecho un trabajo también con todos los otros maoris. Es tremenda la dedicación que le ponen y ahí la paciencia con los niños y el resultado que tienen es fantástico. Vamos a conocer la opinión de otro de los maoris que también estuvo participando en Tapati en Gapoki. Estamos ahora sí con Allen Baitemiji. Cuéntame, Allen, ¿cuál es la importancia de todo el trabajo que se hizo aquí? Bueno, Yolanda, aquí hemos estado un mes con los alumnos, con los niños, compartiendo, entregándole la sabiduría de aquí de Rapa Nui, de todo lo que es la cultura, el kaikai, el tacona, el quillea, el joco, todo lo que tiene que ver con la cultura Rapa Nui, tratar de traspasárselo a los más pequeños para que perduren el tiempo y lo mantengan, y para ellos mismos, a través del respeto, a través del cuidado del medio ambiente también y de proteger nuestra isla. Entonces, ¿qué mensaje le damos a la comunidad? Bueno, a la comunidad que sigan apoyando estos talleres, que sigan enviando aquí a los más pequeños. Aquí está abierta la puerta para ellos mismos, para que les sirva para ellos mismos, para su camino y para mantener la cultura, que es lo más importante, para que no se pierda.
e unga atu te rongo ki te matu ata toa o te ngā poki, mo haka unga mai te ngā poki, mo ata ite te hauha tupuna, i hakare mai i hakare mai ai e te mātou tupuna. Aroteroa e rao te reo, aroteroa e rao te ori, o te himene, o te hoko, o te paru ki ea, e mo hapao i roto i tātou ngā poki ka noho ena, ma upe mua, te tātou hakaara, maoa. Y de esta manera, después de la apertura del humo, damos entonces finalización a lo que fueron los talleres de Tapatinga Poki 2022, un espacio solamente para conservar, transmitir y proteger todo lo que tiene que ver con la cultura y las tradiciones ancestrales de Rapa Nui. Y transmitírselo, por supuesto, a los más pequeños que no nos van a hacer perdurar en los años. Nosotros nos veremos a encontrar con los mismos niños en las competencias una vez que se paren ya en el escenario de Tapati 2022. Yorana, Maurur. Una de las joyas de la isla de Pascua es su playa Anaquena, lugar de desembarco de reyes y donde se inició la historia de este lugar único en el mundo. Anaquena es una línea de cuidado corporal única, cuyos productos se basan en elementos naturales como el extracto de algas marinas y el extracto orgánico de guayaba, que protegen, hidratan y nutren la piel. Te invitamos a conocer la gama completa de Anaquena. Deja que la playa de Anaquena y la isla de Pascua te transmitan y contagien su belleza. ¿Cómo están? Hemos llegado hasta Anaquena, veníamos a tener una mañana de playa tranquila, pero nos hemos encontrado con esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vemos gente de la corporación, muchos niños, no lo sabemos, pero lo vamos a averiguar en esta nota aquí en Hangar Bareca. Hemos contado más de 40 niños en lo que va de esta mañana aquí en Anaquena y entonces queremos respuesta. ¿Qué hacen los niños aquí? ¿Quién los trajo, cierto? ¿Y cuál es el objetivo detrás de todas estas actividades que vemos? ¿Están protestando, están jugando? No lo sabemos. Para eso vamos a entrevistar a la Cheche. Cheche, ¿cómo estás? Viva. Qué bueno, cuéntame un poquito qué es lo que están haciendo el día de hoy acá. Hoy día trajimos a los niños del Condir en la parte cultural. En este momento están en una actividad física antes de ir al baño, después del recorrido que hicimos de la parte de Hangarau. Perfecto. ¿Cómo se han portado los niños? ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? Muy bien, el objetivo es que estén como que aprendan la parte cultural del lugar. Vamos entonces a enfocarnos también en ese lado cultural. Vamos a ver más cómo se dio esta ¿cómo le decimos a esto? ¿Una salida patrimonial? ¿Qué? Una salida a conocer sus patrimonios. Perfecto, así queda clarísimo. Vamos a ver cómo se desarrolla entonces. Bueno, y no todo podía ser felicidad y alegría y recreación, ¿cierto? Porque nos hemos encontrado con esta situación, algo que es bastante lamentable aquí en Anaquena cuando estamos todos luchando por proteger y cuidar nuestro patrimonio cultural y natural. Nos encontramos con esto, no vamos a mostrar la marca, ¿cierto? Pero esto no puede suceder, hay que dar el ejemplo a las nuevas generaciones de que hay que limpiar, hay que proteger y cuidar nuestro patrimonio. Queremos saber primero cómo lo pasaron. Bien. ¿Sí? ¿Qué aprendimos? A disfrutar, a compartir y a jugar. Perfecto. Y dentro de la cultura, ¿qué fue lo que aprendimos? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta playa? Hangarau Teariki. Perfecto. Y aquí atrás mío, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo importante? Nació el primer bebé de Rapa Nui, el hijo de Abarepua con Tuco hijo. ¿Y cómo se llama?
Tumajeque. Muy bien, perfecto. ¿Les gustó entonces esta salida? ¿Aprendieron? ¿Lo pasaron bien? Sí. Perfecto, entonces nos despedimos ahí a la cámara. Digamos chao, chao y nos volvemos a encontrar la próxima salida patrimonial junto a los niños aquí en los talleres de Comdir junto a la Corporación de Arte y Cultura de Arapano. Yorana, Maurur. Estuvo muy emotivo el cierre de Tapati Ngapoki. Estuvimos con la Maori Cheche, con la Ángela, estuvimos ahí con todos los Maori estuvieron ahí presentes ese día. Los monitores, Moico, Mike, Joaquín, todos los chiquillos que estaban ahí. Bueno, y fue todo un éxito también. Los niños terminaron felices, los apoderados también. Los apoderados fueron, estuvieron con nosotros, hicimos una pequeña comida. Una pequeña comida de cierre, así que imagino que los papás están muy felices y ya quieren que sea el próximo año y el próximo verano para poder... No, los niños estaban reclamando de que era muy poco. ¿Ves? Tal vez va a haber que agregar el mes de febrero también para el próximo año Tucurá. Sí, bueno, eso es un tema de que siempre la Tapati se hace antes de la Tapati, por eso como ya va a empezar, tiene las competencias y ya después claro, y los niños ya están preparados para competir en esta Tapati 2022. Así que bueno, y también estuvieron ahí, la Consu se fue ahí con el Acua, la Anaquena con los niños. Con el tema del taller de verano. Con el tema del taller de verano, que también es otro taller en paralelo que va a durar hasta febrero. Y eso, pues para seguir hablando de Tapati, presentemos a nuestro segundo invitado, Mahani. Sí, en esta ocasión viene Akahan Arrapu, es el director de la Tapati y es el administrador municipal. Así que démosle un aplauso y invitemos a pasar. Llegó de nuevo nuestro tío Aka. Que nos viene a contar sobre, ya estamos a horas de la apertura de la Tapati Tucurá. Así es, tío. Bienvenido. Te invito a sentarte, a tomarte un jugo refrescante acá en este precioso lugar y a contarnos, cuéntanos, ¿cómo están los preparativos de la Tapati Rapa Nui y eso? Yorana, comunidad Yorana Rapa Nui entero, autoridades, Nua Coro, Arojatu y te mahanais nesneo te atua. Korua tatoa ki te hinarere ki te ngapoki o kaina, Korua Maururo te vaimit bajanei. Y me quiero referir también en español para que podamos todos entendernos, ¿ya? Muy importante. Estamos a pocas horas ya para comenzar nuestra Tapati, estoy muy emocionado, con nerviosismo también, más por el nervio del miedo no, sino por el nervio de esta alegría que invade tu cuerpo. Y que también la comunidad está todos los días contigo, te observa dónde estás haciendo, qué es lo que estás haciendo. Y para este día tenemos sorpresa ya, con la apertura de que ambos conjuntos van a traer a la UCA, caminando y con cánticos hacia Hangabarebare, luego lo dejan ahí en su sitial y comenzamos con un humo con siempre ha estado en Tapati Rapa Nui Uri Pate y muy emocionado porque él también tiene sentimientos en este escenario. Es verdad que tiene que ver con su familia, ¿no? Con su padre. También. Entonces él hace la apertura del humo y este humo se le va a entregar a todos nuestros coros. Ahora esta vez no se le va a entregar a la persona que siempre uno destina por un tema de categoría cultural, por un tema de liderazgo, por un tema también de, en cierto modo, ser respetado por nuestra comunidad. Los sabios. Los sabios. Hoy lo vamos a entregar con mucho amor y mucho cariño a todos nuestros coros, nuestros nuas que están siempre acompañándonos en todas las Tapati. Entonces, para todas sus energías ahí. Y luego realiza una apertura con el foco principal que es la familia y los niños. Así que la primera apertura, digamos, como presentación artística, van a ser los niños y sus familiares. Ah, mira qué bonito. Eso es importante. Y luego ahí tenemos algunas palabras que es importante que se pueda ya dar como inicio. Y después tenemos ya competencia el mismo día, o sea, el primer día competencia. Con competencia. Con competencia, se viene con tanta energía esto de que he estado visitando todos los lugares, supervisando, apoyándolos también, que es muy importante en lo que ellos requieran. Y tenemos la primera competencia que es tango, que me encanta muchísimo eso, de rescate de músicas, aunque sean foráneos, pero la adaptaron a nuestra cultura y ha sido parte siempre
de nuestra De Tapati nosotros. y de nosotros. Y luego, Sorpresa. 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 Pero ya no está Ahí ya. sorpresa, porque ya está en la No, programación. pero por ya. último, hagamos esta energía en estas pocas horas que quedan en este viernes 4 de febrero, que son padres, son familias, son taínas, son tíos, Son artistas. son artistas Que van a merecen- estar y merecen que todo el mundo pueda ir, aplaudirlos, acogerlos, cantar con ellos, porque lo hemos cantado todos, hasta nuestras generaciones jóvenes, o sea, ustedes también. Todos, Yo estoy todos. dentro de los coritos, pero la energía de poder darle un inicio a Tapati con esta energía de Topa Tang. Ahí siempre deleitando a Topatani con sus preciosas canciones culturales. Tío, acá también en todo este tema, en esta última semana de preparación, pudimos ver que se ornamentó Hangabarebare con unas Así es. hermosas esculturas hechas por unos artistas locales. Cuéntanos, ¿de dónde nace esa iniciativa? La iniciativa salió porque ya Que es llevamos- una linda iniciativa, porque encontramos el año pasado que ahora está todo decorado las calles con arte y ahora Hangabarebare lleno de arte. Qué Sí. cosa más preciosa, tío. Este sentimiento nace de poder rescatar nuevamente esta arte de escultura que es milenario, ¿no? Que había estado un poco dormido, y lo incentivamos desde el año 2021. Tenemos por toda la costa sur, desde Hangabarebare hasta Conaf. Entonces eso fue como los primeros inicios, y ahora en esta Tapati lo vamos a tener decorando a Hangabarebare al interior, donde también el público, nuestra gente, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños puedan admirar lo que han hecho estos escultores, que son 5, y se agregan 2 jóvenes más, que es Enrique Carrasco Otu y Mahatu, su apellido francés es muy complicado, pero lo Derrick vamos a aprender, Atan. Derrick Atan, que han dado también su sentimiento. Es primera vez que tenemos jóvenes con entusiasmo, Mujer. y mujer también, que está la parte de inclusión, de que puedan tallar ellos y puedan demostrar que son escultores, puedan demostrar que también quieren mantener su identidad, su cultura y su pasión. Yo creo, tío, que con estas aperturas también, con estos espacios que están disponibles para el arte, para tallar, también produce también una emoción en los jóvenes, como una chispa ahí para ir a tallar también. El día jueves, también te comento, el día jueves dejamos ya las últimas esculturas que ya están, y uno ingresa ya a mano izquierda, ya te ves toda la gama de esculturas que están alineados. Después ven también en la escultura casi al fondo, cerca, más cerca del escenario. de la Expo Tapati. Y después también tenemos lo hermoso, y que me siento muy orgulloso, y que ha sido acompañado también desde la visión del Tabana, también de la gente administrativa de Yurico, de Claudia Ica Araki, que han sido también apoyo en esto, porque la parte administrativa es muy importante. No puede quedar fuera. ¿Qué hicimos nosotros? De darle puesta en valor al Moai de La Paz, y le hicimos una... Sí, Se hermosió. verdad que estaba... Se hermosió. Verdad que lo vimos ahí con Manabá, no, con Naju. Con una plataforma que se merece, porque antes ya llevaba muchos años ahí, Con una como lata que el moaico debajo. estuviera dormido y triste. Y con una lata Hoy debajo. está feliz. Hoy está feliz Es porque el tiene Moai de La Paz plataforma. como... Y es un Moai como que tal. representó mucho la identidad cultural en la parte extranjera, y agradecemos también a esos grandes escultores que estuvieron, que dieron la visión, ¿no? De entregar este Moai para llevarlo como paz hacia el mundo entero. Lo bueno que Tío, acá. ese ajo también como conecta con todo el cierre que es de piedra ahí, está pero justo. Pregunta que yo creo que muchos se lo van a preguntar. ¿Estas esculturas van a quedar acá en Hangabarebare o se van a trasladar a otra parte o vamos a seguir ornamentando el tema del borde costero? Mira, hay 2 esculturas que estamos tratando de, en cierto modo, en conjunto con los escultores, también como la visión también del Tabana. Hay una escultura que es de Fabián Hey,
que lo hizo en honor a su padre. Tiene tuki-tuki, que están pintados círculos redondos, que están en un mangay, y habla de todos los puntos importantes donde el padre Fabián Hey, que es pescador y que en paz descanse, le enseñó a su hijo, que es Fabián. A modo de ejemplo, uno de los puntos es Pura, el segundo punto es Piro, es el nombre nativo correspondiente a los diferentes lugares donde van a hacer la pesca. Hakanononga. Entonces, él puso todos los puntos donde su padre le enseñó a pescar. Entonces, esa escultura transmite mucho. Sí, transmite mucho. Y se va a llevar al lugar donde, en cierto modo, él quiere, para respetar y honrar a su padre, cerca de Jangapico. Tío, acá hablemos de la programación y de la Oye, fecha pero también. ¿te cuento algo? Cuéntanos. Hay también una escultura hermosa que habla también de la mujer y tiene que ver con esta temática de con las mujeres que tengan cáncer mamario. Entonces esa escultura también, conversado con todas ¿Quién las es partes el adecuadas, artista de esta? Es Johnny Hook. Hizo un honor a la mujer del tema cáncer. Entonces estamos alineándonos y coordinando de poder tomar esa escultura y dejarlo en el hall exterior del hospital para que la también sea representación representación de escultura y esculturas para Creo que tenemos que buscar la fecha del Día del Cáncer de Mama para llevarlo, ahí sería como más conmemorativo. Él pensó y lo trabajó de esa forma y yo lo encuentro fantástico. Tío, hablemos de la ficha, vimos que llegó a la ficha, lo vimos con Sergio ahí en las redes sociales. Sí, y hay que preguntar, porque hay personas que hoy día ya estamos al día de la apertura de la Tapati, pero hay personas que aún no tienen este programa y estos pósters de la Tapati. ¿Dónde pueden conseguirlo? Está la oficina de Tapati, que está en la unidad cerca de operaciones en Yurico, al costado ahí, la que está entregando estos afiches Uri Tepano, Tuki Tepano, perdón. Y si no está Ivonne Tukipón, que podrían ustedes ir a adquirir el programa, las bases, como también el afiche. Recordando en otras grabaciones que tuvimos, que nosotros también trabajamos con el medio ambiente, por lo tanto no es como la cantidad en sí que se... No es 10 por persona. No, sino que se va a entregar uno y nosotros imprimimos poco, respetando que no tengamos tanta esta cosa de papel, de contaminación ayudando siempre al medio ambiente. Claro, ayudando al medio ambiente. Entonces, y en un resumen total del día jueves, nosotros dejamos pero todo hermoso, desde también la plataforma que estamos aquí en Aguorongo, se le está haciendo un cariño jardín, lo que ha hecho el trabajo de operaciones, de, ¿cómo se llama? Hanana con su equipo, la Caju con su equipo, Ornato, producción, comunicaciones, ¿cómo se llama? Administración, en la parte tesorería, en la parte de contabilidad, en la parte también de Mariana Mesa con todo su grupo, buscando todos los detalles posibles para hermosear nuestra Tapati, en los del taller, el tío Carlos Mardoni y todo su team, Vaya Ori, Manolo con todo su team siempre está ahí en todo lo que 24/7, el equipo logístico. Está también el equipo de Tapati, David, Uri, Ivonne, el tío Bati, que es muy importante también ahí. Estamos todos colaborando para que esto, y ustedes también, porque ustedes son los que nos dan esto para que nuestra comunidad, este espacio, sepa. Tío, quería preguntarte acerca también del programa La Tapati. Estuvimos revisando también el programa junto al equipo y nos dimos cuenta que habían hartos lugares donde se va a desarrollar también la Tapati Rapa Nui. Va a ser también actividades en Jangapico, vamos a ver actividades en el Centro Cultural. Esto también se traduce en una descentralización solamente de Jangabarebar y de usar también otros espacios para este festival. Así es, tal cual como tú lo mencionas. Tenemos por lo menos en este año vamos a trabajar todo lo que corresponde desde Jangabarebar, el trayecto costero, hasta Jangapico, y también utilizamos el tema del Centro Cultural.
todos los lugares donde pueda hacer posiblemente esculturas. También agradecer a Trini y todo su equipo también que están viendo la Expoferia, que es muy importante hacer el reconocimiento a nuestra gente, cómo han estado días, tardes y noches trabajando para que esto salga hermoso y nuestra comunidad. Un mensaje para la comunidad porque ya se nos acaban los y minutos. Antes de darte un mensaje, tío, me gustaría darte estos tomates de Manabay Carolina para tu merienda y también Taylor Rapanui siempre presente con nosotros. Maururu, agradecer también el lugar, el gesto que ha hecho el restaurante Moana de poder darnos este espacio para poder comunicarnos e informar y con este respaldo del Pacífico que nos ayuda mucho a hacer entretenido esta conversación. Un mensaje, yo sé que ha estado ustedes también con Tom Ariki, el director de turismo, y han dado en cierto modo todo lo que corresponde a lo que es el protocolo sanitario. Importante decir a nuestra comunidad que por favor ustedes tengan la conciencia del tema del autocuidado y también van a ver depósitos o tarros donde van a también, si no lo ocupa más, para poder desecharlo y no botarlo en las calles. Y el lavado constante de las manos, el uso de la mascarilla de protección. Aunque yo sé que hay gente que dice, oye, no, es para empezar ya a futuro que tenemos que entender que estamos viviendo con este COVID. Somos parte de ello y tenemos que aprender a vivir y ser valientes con ello. Ya vino para quedarse el coronavirus. Entonces mi mensaje para todo es, primero, armonía. Segundo, disfrutar con lo que se viene ahora en unas horas más. Compartir, que es necesario. Y siempre en familia. Importante el respeto. El respeto es muy importante. No menor, no hay que dejar de lado que también estamos trabajando el tema no alcohol en nuestra actividad Tapati Rapanui. Y también está la ley de fumar. Yo sé que me van a retar, pero está esa ley de respetar al otro que no desea estar con tu humo del cigarro, ¿no? Esas son como las cosas como importantes de tener en cuenta. Cada día, cada minuto disfrutar tu momento. Maururu y Orana Koru. Salud, tío. Salud por la Tapati Rapanui. Y con esta preciosa entrevista, Mahani. Ya se nos empiezan a acabar los minutos, Tucura, así que con el tío Aka yo creo que nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Sí, con el tío Aka nos vamos a despedir. Vamos a dejarlos totalmente invitados hoy para que asistan a esta gran noche de apertura de Tapati 2022. Y Tucura, vamos a dejar con el tío Aka aquí también un mensaje si es que la comunidad quiere acercarse, quiere promocionar algo, tiene algún emprendimiento, ¿a dónde tienen que acercarse? Bueno, si quieren promocionar algún emprendimiento, contáctense con nosotros en corporación, en agenda@corporación, no mentira, agenda@rapanui.net. Siga las redes sociales de las páginas de Facebook, en Instagram, que van a aparecer aquí abajo en pantalla. Y también acérquese a la oficina de la Corporación Cultural. Estamos ahí presentes para atenderlos todo el día, de 8 a 1 y después de 2 a 4 ahí en el Centro Cultural siempre con las puertas abiertas. Y con esta preciosa entrevista Tapati Rapanui los dejamos a todos invitados a participar de la Tapati Rapanui 2022 hoy en Hanga Barebare a las 7 de la tarde junto a todo el equipo ahí, toda la apertura que va a significar el Coro Cutua, la familia Paté, así que los dejamos invitados a asistir, a acompañar, a homenajear a nuestro Coro Cutu que nos está acompañando desde el cielo en esta versión Tapati Rapanui 2022. Nos vemos con más Hangar Bareca el próximo viernes a partir de las 21:30 horas. Y Orana. Maururu. Maururu y Orante Majin Otkainga.